Celebramos ayer la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y celebramos hoy la fiesta de dos de sus más estrechos colaboradores, que son Timoteo y Tito. Una falsa sensación que nos puede producir la fiesta de hoy, la memoria de hoy, y muy equivocada, por cierto, es pensar que la fiesta grande era la de ayer, todo lo que tenga que ver con San Pablo. Que total, además de ser fiesta en sentido litúrgico, y hemos rezado hasta el Gloria, y lo hemos tomado en el misal del Común de Apóstoles, y bueno, la fiesta de hoy también eran gente importante, pero son como de segunda división, que ya no es fiesta, sino que es memoria, ya no se reza el Gloria, y en vez del Común de Apóstoles, pues del Común de Pastores. Nos queda la sensación de que, no lo digo por Tito, pero que estos más que santos eran santitos, o sea que son como un poco menos santos. Y digo que es una falsa apreciación porque primero nadie sabe qué santo fue más santo que qué santo, quitando obviamente a la Virgen María. Y nadie sabe si San Francisco de Asís fue más santo que el cura de Ars. La santidad de cada persona es diferente y la cantidad o el tamaño de la santidad, hablando muy impropiamente, la conoce Dios y basta. Por lo tanto, que nunca subestimemos a unos santos referente a otro por el impacto que haya tenido, por la importancia que nos pueda parecer que ha tenido externamente. No tenemos ni la menor idea el impacto real que hace la santidad de una persona. Nosotros podemos ver algunas de las manifestaciones externas, pero lo que un santo ha producido, el efecto que un santo tiene, eso es un misterio que lo conoce solamente Dios y las consecuencias de su santidad. La siguiente idea, que a mí me parece que es muy fecunda, muy luminosa, es ver que estos santos son santos en mucha medida, en gran medida, gracias a otro santo, que es San Pablo. Estos hombres se encuentran con un santo y se hacen santos, llegan a la santidad. Es decir, que los santos producen santos, que los buenos producen gente buena y los mediocres, mediocres. Por eso es importantísimo no simplemente que haya más sacerdotes, más obispos, más misioneros, más monjas de clausura, más gente en la iglesia. No necesitamos que los templos estén llenos. La idea no es llenar edificios. La idea es que la gente se transforme y llegue a la santidad. Por eso no simplemente basta fijarse y alegrarse o entristecerse por los números. Hay santos que han estado rodeados de poquísima gente, pues porque era su ministerio, y hay gente que no está rodeado de nadie porque era San Bruno en la Cartuja. Por eso tener muchísimo cuidado de que no nos conformemos simplemente con la cantidad de gente, sino darnos cuenta que los santos son santos en grandísima medida gracias a los santos, y que los santos han producido, incluso en vida de ellos, muchos santos que están canonizados. Vamos, no es una cosa extraordinaria que San Ignacio de Loyola fuese canonizado el mismo día que San Francisco Javier, que era un discípulo suyo. Bueno, pues porque los santos producen santos. Y Santa Teresa de Jesús produce una gran cantidad de carmelitas santas, algunas de ellas canonizadas. Y así sucesivamente. Estos son los ejemplos obvios que se ven en la vida religiosa, donde es mucho más fácil verlo. Por eso creo que es importantísimo darnos cuenta que la conversión de una persona, cuando una persona cambia, cuando una persona se encuentra con Jesucristo, cuando una persona tiene a lo mejor una segunda llamada en su vida, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús tuvo una llamada a la vocación a los 18 años, creo que fue, para entrar en el Carmelo, pero su verdadera conversión fue 20 años después. Es decir, cuando hay esa conversión definitiva a santo o santo, sin admitir otra posibilidad ni otra alternativa, y considerar no llegar a la santidad como el mayor y único fracaso de la vida, los santos que producen santidad. La conversión de una persona tiene consecuencias inimaginables. La conversión de un padre, de una madre, tiene unas consecuencias inimaginables en sus hijos. La conversión de un párroco transforma una parroquia y una diócesis. Un obispo que es santo, vamos, es que achicharra la diócesis, la transforma de un extremo al otro.
no digamos por los papas que son santos, y gracias a Dios hemos tenido una racha en el siglo XX y parte del siglo XXI que es muy poco frecuente en la Iglesia, la secuencia de papas santos que hemos tenido. Bueno, pues eso no es cualquier cosa. Eso tiene que haber producido una extraordinaria cantidad de santidad en la Iglesia. Yo no soy consciente de las consecuencias de mi conversión, los efectos que va a tener en la vida de otra persona. Una manera muy fácil o más fácil de entenderlo, porque yo no me puedo imaginar las consecuencias de si yo me convirtiera y fuese santo, pero a lo mejor es más fácil verlo en sentido negativo. ¿Cómo sería la Iglesia católica si no hubiera existido San Francisco de Asís? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen existido los franciscanos? Si no se hubiera convertido, si no hubiera leído una vida de santos y una vida de Cristo, San Ignacio de Loyola, cuando no era precisamente el prototipo de la santidad, cuando viene herido de la guerra y está convaleciente, ¿cómo sería el mundo sin la compañía de Jesús? Y todas las consecuencias de la compañía de Jesús, que se van a derivar de la santidad de todos esos santos. Si tienen más de 40 santos canonizados, la compañía de Jesús. Y así es muy fácil verlo en la vida religiosa. Pero unos padres santos que han producido santidad, para nosotros indudablemente va a tener unas repercusiones que son inimaginables y son imposibles de medir. Por eso nos ayudaría muchísimo el que verdaderamente nos paráramos a pensar qué pasaría si los santos no hubieran aparecido en la vida de los santos. Por eso, para nosotros, la fiesta de hoy nos tiene que hacer mirar en la memoria de la Iglesia. Un caso particularmente impresionante para mí es el de Santa Teresa de Jesús. ¿Quién puede negar el extraordinario impacto de esta mujer en la historia de la espiritualidad de Occidente, de la Iglesia Universal, de los últimos 500 años, o los últimos 400 y pico años, desde que ella muere, ¿no? Pero es que por la vida de Santa Teresa de Jesús pasaron en vida suya santos de tal calibre que es como para decir, es que lo tenía muy difícil no ser santa, porque una mujer que se ha encontrado con San Juan de la Cruz, con San Pedro de Alcántara, que ha tenido contacto con San Juan de Ávila, con San Francisco de Borja, bueno, es que una persona que ha vivido su vida rodeada de tal calibre de santidad, de tales maestros de vida espiritual, claro, el influjo de estas personas es impresionante. Entonces, los santos no aparecen así como de repente, no. Hay toda una vida de santidad en la Iglesia, precisamente en un momento dramático de la historia de la Iglesia, cuando estamos en plena revolución protestante y la Iglesia se está desintegrando a pedazos. Y mientras unos ven todas sus lacras y todas sus miserias y todo su pecado y deciden apartarse de ella y crean el cisma y la herejía protestante, otros deciden tomarse en serio el Evangelio, vivir la santidad con todas sus consecuencias y producen una extraordinaria renovación espiritual en la Iglesia. Por lo tanto, Santa Teresa para mí sería un ejemplo, como pueden ser estos santos Timoteo y Tito, el ejemplo de cómo los santos producen tanta santidad. Un detalle muy importante, precisamente comparando, si es que se puede hablar así, a San Pablo con Timoteo y Tito, no confundir nunca fama con santidad, no confundir relumbre con santidad. Hay mucha gente en la Iglesia que es famosa, famosilla, gente que se pone de moda, gente que todo el mundo habla de ese cura o todo el mundo habla de esa monja, pero muchísimo cuidado. Hay gente famosa que no es nada santa en la Iglesia. Y hay gente que es muy santa, que no la conoce casi nadie, que no es nada conocida. Y tener muchísimo cuidado, porque la gente muchas veces se confunde entre famoso y de moda y verdaderamente santo. Y he repetido, y no me importa repetirlo una vez más, porque me parece que es una frase de una sabiduría extraordinaria de San Juan de la Cruz, cuando le dice a una de sus dirigidas del Carmelo, mire muy mucho en qué manos pone su ánima, porque como sea el director, así será el dirigido. Que un mal pastor te lleva a la perdición y un pastor santo te lleva a la santidad. Y en esto
Y insistiría muchísimo sobre todo en todo el tema de la dirección espiritual, porque es muchísimo mejor no tener director espiritual que tener un mal director espiritual. Y por otra parte, qué triste es ver a tanta gente que se esfuerza tanto en vivir la vida cristiana, que te das cuenta, dices, si esta persona hubiera tenido un buen director espiritual, ahora mismo estaría a unas alturas colosales. O sea, si nosotros estamos todo el día diciendo, es que hacen falta sacerdotes, hacen falta párrocos, yo creo que de las cosas que más falta hacen en la iglesia de hoy son directores espirituales santos. Porque hay muchísima gente que se quiere tomar en serio la vida cristiana y no tiene con quién discernir, con quién consultar, y donde caiga esa persona, así va a ser la persona, a menos que haya un milagro. Por eso, tener muchísimo cuidado, no ir corriendo detrás de los famosos, no de ir corriendo detrás de los que están de moda, sea una persona, o sea una actividad, o sea un retiro, o sea lo que sea, tener muchísimo cuidado y tener muchísimo discernimiento. Porque quizá una de las cosas que nos podemos preguntar todos, pero todos quiere decir, yo mismo como sacerdote, que ya llevo bastantes años ordenado, ¿quiénes son las personas en este momento de mi vida que más me influyen? Yo creo que no es ninguna exageración decir que la persona que más influyó en las vidas de Timoteo y Tito fue el apóstol Pablo. Fue el influjo continuo de su ejemplo, de su doctrina, del testimonio de su vida, de su ejemplo. Ellos vieron vivir e imitaron, está muy bien dicho el título del libro, La imitación de Cristo. Pues imitación de Cristo en la vida de los santos. ¿Quiénes son las personas que en este momento de mi vida tienen más influencia sobre mi vida espiritual? Porque pensar, vivir en la fantasía, vivir en la ilusión de que no, yo soy una persona adulta, yo puedo estar en cualquier ambiente, yo me puedo mover en cualquier ámbito y a mí eso no me afecta ni me influye nada. Eso es mentira. El ambiente, la presión del ambiente, sea eclesial o sea del mundo, de la sociedad, tiene una influencia inimaginable sobre nosotros. Por eso que bien dice Santa Teresa, haceos amigos de los amigos de Dios, que os llevarán a Dios. O sea, la gente con la que nos rodeamos tiene una influencia increíble sobre nuestra vida. A veces es muy notable que una persona dice algo y esto me cambia a mí, y otras veces es simplemente el ambientillo, el roce, el que me ajusto. Somos como camaleones. Estamos en un ambiente religioso y venga de rodillas, venga rosario, venga misa, venga no sé qué. Estamos en un ambiente mundano, bueno, pues más o menos nos ajustamos, hombre, sin caer en muchos extremos, pero tiene una presión, tiene una fuerza el ambiente que es tremendamente santificante o tremendamente dañino. Por eso, que me pare a pensar esta mañana, ¿quiénes son las personas que admiro? ¿Quiénes son las personas a las que escucho? ¿Quiénes son las personas a las que pido consejo? ¿Quiénes son las personas que influyen de verdad en las grandes decisiones de mi vida que todos tenemos que tomar? ¿Quiénes son las personas que a día de hoy, consciente o inconscientemente, están modelando mi crecimiento en la vida espiritual? Hay un aspecto que creo que a todos nos viene muy bien contemplar. Estos dos hombres, aprendieron tanto del apóstol Pablo. Y lo digo de una manera muy particular porque sé que en días recientes he insistido en la importancia de hacer con nuestra vida, de testimoniar con nuestra vida. Pero no es menos importante, es más, probablemente es más importante el hacer las cosas que nos han hecho. Nosotros no sabemos si lo más importante que habremos hecho el día que nos despidamos de este mundo y nos lleven a un cementerio, yo no sabré jamás si lo más grande que he hecho en mi vida es lo que hice o lo que me hicieron, lo que hice o lo que padecí. Y hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas en la iglesia, pero no está dispuesto a sufrir nada. A la mínima de cambio, automáticamente huir, pensar que puesto que hay una dificultad, que hay una cruz, que hay un sufrimiento, que esto no es para mí, pues vamos a cerrar esta casa porque no es que hay un ambiente tan hostil. ¿Pero qué criterio es ese para cerrar una casa? O al contrario, es que estamos encantadas con esta fundación porque es que de verdad la gente nos ha acogido con tanto cariño, pero ¿de cuándo eso es un criterio de discernimiento?
Por esa regla de tres, desde luego nuestro Señor Jesucristo fue el mayor fracaso de todos, porque no era precisamente el rey de la popularidad el viernes cuando iba caminando hacia el Gólgota con una cruz al hombro. Jesucristo no nos ha redimido por lo que hizo, sino por lo que le han hecho. Y esto lo digo porque pienso en muchísimas personas que han llegado al final de su vida. Y lógicamente, aunque solo sean sus fuerzas físicas, que están muchísimo más mermadas que cuando eran muchísimo más jóvenes, pueden caer en la trampa y en la doctrina tan perniciosa de pensar que porque no puedo hacer muchísimas cosas, mi vida ya no sirve para nada. Yo me acuerdo visitar una casa que se llama Shishu Bhavan en Calcuta, donde están una gran mayoría de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, o porque son ancianísimas, o porque están enfermas y porque necesitan cuidados médicos. He celebrado misa en esa capilla, donde hay una comunidad, digamos, muy activa, porque además de todo tienen ahí a todos sus niños huérfanos, pero también están las hermanas que ya aparentemente han llegado al final de su vida misionera y no sirven para nada, según el criterio del mundo, que son como la chatarra de la congregación. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una persona que está llegando al final de su vida no sea más santa que hace 20 años? ¿Cómo va a ser posible que esas mujeres en una silla de rueda, sentada en un taburete en vez de en el suelo, que no puede hacer grandes obras, las grandes obras que esa misma persona hizo hace 20 años en África, en Asia, en lugares dificilísimos donde trabajaron como bárbaras, y ahora pasan el día sentada en una silla de rueda babeando, y esa vida ya no sirve para nada? Pero si precisamente esos son la batería del coche, esos son el motor del coche, la persona que ya no puede hacer, sino que simplemente padece, compadece, carga la cruz de Jesucristo. Pero los que estamos hoy aquí en esta misión, ¿por qué estamos aquí? ¿Yo por qué estoy de pie aquí ahora mismo en esta misión? Pues porque están esas mujeres y tantos hombres que aparentemente sus vidas no sirven para nada, y esto lo digo de muchísimos ancianos, una mujer anciana en su casa, en su hogar, que no lo ve nadie, ofreciendo sus sufrimientos, sus dolores, rezando un rosario tras rosario tras rosario. Para mí los correos electrónicos más conmovedores que recibo en esta misión es la de los enfermos que no me están ingresando donativos en una cuenta de banco. Pero vamos, yo continuamente, gracias a Dios, recibo correos y mensajes de gente que me anima y que me dice que está ofreciendo sus dolores y el rezo del rosario, y está ofreciendo su cáncer, su depresión, el matrimonio que se le ha destruido y los líos que le han hecho sus hijos y todas las penurias de los sufrimientos de la vida de cada día. Recuerdo, como si fuese hoy, siendo un jovencísimo sacerdote, ir una mañana a la consulta del doctor Domínguez. El doctor Domínguez era un doctor de Salamanca que trabajaba en Nueva York, sobre todo con la comunidad más pobre hispana. Y venía a hablar con él, no porque estaba enfermo, sino porque tenía que consultar algo con él, y él era un hombre muy, muy comprometido en la iglesia, un gran charlista, daba muchísimas conferencias, etcétera, un hombre muy comprometido sobre todo con la renovación carismática. Y mientras estaba esperando, con todo el resto de los pacientes, me quedo mirando la pared enfrente y veo que hay un cartel que pone: cuando pienses que tu vida ya no sirve para nada, todavía sirves para ser santo. Y no se me olvida cuántas personas pueden caer en la ilusión o en la triste confusión de que sus vidas, porque no son tremendamente activas y apostólicas y misioneras de ir a no sé qué sitios lejanos, no sirven. Por eso decía al principio de esta homilía que cuidadito con juzgar la santidad de una persona, porque no tenemos ni la menor idea. Hay muchas gentes que la Iglesia jamás las podrá canonizar por la sencilla razón de que nunca supimos nada de su vida, y porque lo que está pasando entre el alma y Dios lo conoce Dios, no lo conoce ni siquiera el alma. ¿Cuántas personas en terribles depresiones, agarrados a la fe desnuda, venciendo la desesperación cada día, que no haberse suicidado ya es un milagro? ¿Cuántas personas ofreciendo la cruz por la que San Pablo instruyó a estos hombres? Dios me libre de gloriarme, no en los aplausos del mundo, no en la fama que pueda tener, no en las calles que me dediquen o los libros que escriban de mí,
sino la persona que se ha dejado configurar con Cristo, que todos los días carga con la cruz de Jesús. No es tanto lo que uno hace muchas veces, sino lo que a uno le hacen, lo que le hacen a uno. Y termino con una frase tremenda del Evangelio. Este Evangelio que nos puede parecer, aparte que tiene 3 líneas, nos puede parecer que qué enseñanza puede haber aquí. ¿Cómo que qué enseñanza? Pues que los santos, muchas veces, para el mundo absurdo en el que vivimos, parece que son locos. Dice que vinieron sus familiares de Jesús, el que estaba rodeado, dice el Evangelio hoy. Dice, llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Oye, pues llega la familia y decide que está loco. Dice, al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Esto lo han dicho de los santos, pero cantidad de veces. Porque para el mediocre, el santo es un loco. Para el mediocre, el santo es un talibán. Para el mediocre, yo he oído frases espeluznantes. Admirable, pero no imitable. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, continuamente recortando las alas de aquellos que quieren aspirar a la santidad. Por eso, claro que para el mundo loco, los santos parecen locos. Mientras que las únicas personas que están de verdad cuerdas son las personas que se van configurando con el Señor Jesús. Pues que esta divina locura, que es el encuentro con Cristo, la conversión, que tiene unas consecuencias inimaginables para la historia de la Iglesia y para el curso del mundo, porque no tenemos ni la menor idea de las consecuencias de nuestra propia conversión, que de verdad esta mañana cada uno se pregunte, yo tal como voy caminando, ¿yo voy a llegar a la santidad? ¿Yo de verdad estoy en camino? Pues que el Señor nos abra los ojos del corazón y nos ayude a descubrir la maravilla que es esta llamada, porque no tenemos ni la menor idea de lo que podría pasar en la Iglesia si yo de verdad fuese santo.